Responsabilidad de COPEI en los aciertos y desaciertos del gobierno. El problema de la violencia y la posición de los contrincantes frente al comunismo. Candidatura de partido frente a candidatura independiente. Y programa de gobierno. Fue un debate agrio, muy vigoroso de parte y parte. Los resultados electorales fueron muy interesantes para ambos contendientes. COPEI se convirtió efectivamente en la segunda fuerza política del país y Caldera ganaría las siguientes elecciones, las de 1968. Por su parte, Uslar obtuvo una importante votación en las principales ciudades del país y hubiera podido construir a partir de allí una importante fuerza política. De modo que ambos tenían razones para recordar con gratitud esa noche del 22 de octubre. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 10 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Ni Argentina ni España van a reconocer las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela. En palabras del mandatario argentino Mauricio Macri, en compañía de su par español, los comicios en nuestro país no tienen validez. No es una elección democrática, por ello no van a convalidar los resultados. Medios en Argentina, como Infobae, especulan con la posibilidad de que Nicolás Maduro maniobre para entrar en la Cumbre de las Américas, donde el tema de Venezuela estará en el tope de la agenda. Aunque no está invitado, podría entrar con otro mandatario latinoamericano. Habrá que ver si la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de abrir antejuicio de mérito en su contra y pedir captura internacional no lo disuaden. Hablamos del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Sobre este tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, informó que no ha sido notificado oficialmente con la decisión. Lo conversaremos, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Tres datos: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje a Perú para participar en la Cumbre de las Américas y su visita a Colombia para hacer frente a la crisis de Siria, producto del ataque químico a la población en la localidad de Duma. Además, en nuestro país, 2.414 protestas se han registrado en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer trimestre de este año. Lo comentaremos también. Y la detención en Colombia del dirigente de las FARC, alias Jesús Santrich, quien ocuparía una curul en el Congreso. Por supuestos vínculos con el narcotráfico, bueno, pone en riesgo los acuerdos de paz. El mismo, por cierto, que dijo que Colombia tendría que ser como Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, vamos a tratar de conectar con el presidente del máximo tribunal. Intentaremos por todas las vías, tenemos un par de teléfonos. Ayer celebraron audiencia en Bogotá. Simplemente recordar que el máximo tribunal en el exilio decidió que hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro, quien ejerce el cargo de presidente de la República en Venezuela, existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales previstos en el decreto con valor y fuerza de ley contra la corrupción y la ley contra delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Además, la presunta de responsabilidad de los hechos punibles denunciados ante el máximo tribunal. También se ordenó notificar a la Asamblea Nacional. Hoy el presidente del Parlamento, diputado Omar Barbosa, decía que no habían recibido la información. Sin embargo, dirigentes parlamentarios del bloque 16 de julio entregaron la decisión en manos de la directiva de la Asamblea Nacional y recordar que se decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad contra Nicolás Maduro. La pregunta que nos hacemos el día de hoy es ¿hasta dónde va a llegar esta decisión? Y me dicen que tenemos en la línea telefónica, ¿me repiten por favor? Tenemos en la línea telefónica a el diputado Viallo Pilieri del Estado Yaracuy, miembro del bloque parlamentario 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer saludarte y, por supuesto, a tus muchos oyentes. Un gusto conversar con usted, diputado. Ustedes pidieron, entiendo, el bloque parlamentario 16 de julio que se discutiera hoy esta decisión de iniciar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro en el marco del escándalo Odebrecht. No fue posible, la directiva advirtió que no había sido informada oficialmente. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero que yo creo que, no solamente creo, estoy convencido de que todo el país, absolutamente todo el país, no solamente gracias a ustedes, a los periodistas, a los medios de comunicación, sino al sistema de redes sociales, a las redes, conoce de manera clara lo que sucedió en el Parlamento colombiano, en Colombia, en Bogotá, hace pocas horas atrás. Ya es público, notorio y comunicacional la decisión que tuvo el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y que está sesionando allá no porque quiere, está sesionando allá por razones extremas y tomó la decisión de que hay méritos suficientes para un juicio a Maduro, a Nicolás Maduro, que está frente al gobierno de Venezuela. Y hoy la fracción 16 de julio, de manera responsable, tal como siempre lo dijimos desde el momento que nos constituimos, no vamos ni a distraer, ni vamos a darle largas, ni vamos a esconder, ni vamos a estar por las ramas sobre temas que son importantes para el país. Y el tema país hoy, el tema político país hoy, es por supuesto que necesitamos un cambio de gobierno, y un cambio de gobierno pasa por un cambio del presidente de la República, pero además pasa por un tema de las cosas que se están haciendo, y allí, por lo que entendemos, hay suficientes méritos, hay suficientes pruebas para iniciar el enjuiciamiento, pero un enjuiciamiento de un presidente de la República pasa por dos cosas. La primera, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítima, y después pasa por la decisión de la Asamblea Nacional. Y bueno, y eso es lo que teníamos que hacer hoy mismo, y por eso lo planteamos. ¿Y lo planteamos a quién? Lo planteamos a donde debamos hacer. Primero lo planteamos ante la directiva, lo planteamos ante la jefatura de fracción, lo planteamos luego en plenaria, pero bueno, la mayoría de los diputados, en voz de la directiva, manifestó que como no había aún una comunicación oficial por parte del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, entonces que eso se iba a postergar hasta que eso sucediese. Ahora bien, el artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice claramente las formas para ser notificado. Y una forma de ser notificado es como ya lo ha sido,
como ya se conoce de manera pública, notoria y comunicacional, pero además a través de correos electrónicos y de cualquier otra forma donde se enteran las terceras partes. Entonces, bueno, lamentamos que hoy el tema país, hoy la expectativa que tenían todos los venezolanos de que los diputados, que somos representantes del pueblo de Venezuela, hiciéramos buena lo que es nuestra responsabilidad, ser voz de los venezolanos. Sí, diputado, perdón que lo interrumpa, si me repiten otra vez internamente, me parece que tenemos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Me confirman? Tenemos al magistrado Miguel Ángel Martín. Diputado, si me permite, nos acompaña el diputado Yayo Pilieri del bloque parlamentario 16 de julio. Él confirmaba que hoy la directiva informó que no había recibido comunicación oficial, hablo de la Asamblea Nacional, y le preguntamos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, magistrado Miguel Ángel Martín, que nos acompaña. Gracias por atendernos desde Bogotá. Magistrado, su reacción inicial acerca de este tema. Ustedes ayer, en el marco de la dispositiva, bueno, advertían que, entre otras cosas, ordenaban notificar a la Asamblea Nacional para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 266 de la Constitución, bueno, autorizara la continuación del enjuiciamiento a Nicolás Maduro. Magistrado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Magistrado, su reacción en torno a lo que se ha dicho hoy en la Asamblea Nacional sobre, bueno, la notificación oficial de esta decisión. Decía el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, que no habían recibido comunicación. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, hoy en el día de hoy se están haciendo los trámites de las diferentes notificaciones, entre ellas a la Asamblea Nacional. Nosotros estamos haciendo la notificación por vía electrónica en el transcurso del día. Ya debería haberse materializado y después, bueno, la Asamblea Nacional tiene que seguir, me imagino, los pasos que están en la normativa interna para incluirlo en las mociones como acostumbran a hacerlo y como establece la normativa interna de la Asamblea. Ahora, ayer, magistrado, usted durante su intervención hablaba de la importancia del papel que va a jugar a partir de este momento la Asamblea Nacional para que esta investigación, incluso la decisión que ustedes asumieron en el exilio, bueno, tenga algún efecto, ¿correcto? Bueno, la Asamblea Nacional nuestra es, de acuerdo a nuestra Constitución, es la primera autoridad y, por supuesto, goza de una legitimidad que le concede casi un poco más de 14 millones de venezolanos que votaron por ella. Y dentro de las facultades que tiene y el gran trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional y nuestros diputados, es algo que desde el inicio de nuestra actividad como órgano jurisdiccional en una situación excepcional, nosotros la comprendemos, la entendemos y tratamos de hacer todo lo posible desde el exilio, ayudarla, porque yo sé que es un trabajo titánico que tienen frente a tantas irregularidades que se han presentado en nuestro país. Nosotros ayer emitimos una decisión con mucha responsabilidad, cumpliendo nuestra normativa constitucional, y incorporamos dentro de unos elementos distintos a lo que normalmente es un antejuicio de mérito, en virtud de que hay fuentes de prueba que hacen presumir un grave y escandaloso caso de corrupción que involucra no solo a la persona que actualmente ejerce las funciones de presidente, sino también a una gran cantidad de personas, personeros del gobierno venezolano, personeros, gobiernos extranjeros, y también un entramado que amerita obligatoriamente hacer las pesquisas y la revisión correspondiente. Lógicamente, esta decisión que nosotros emitimos, una vez que formalmente llegue a la Asamblea Nacional, bueno, tendrá que tomar su decisión. Nosotros, en respeto de la separación de poderes, que es uno de nuestro norte, dejaremos que, por supuesto, hagan el trabajo que corresponda. En el momento
Magistrado, usted ayer durante su intervención hacía referencia a los ataques contra su persona y otros miembros del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Yo quisiera preguntarle acerca de lo referido supuestamente a su doble nacionalidad. Sabe, usted ocupó primera página en uno de los medios de comunicación en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Según esta información, esta situación lo invalidaría para seguir ejerciendo el cargo que usted ostenta. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? No escucho al magistrado Martín, no sé si continúa con nosotros, ya me dirán internamente. ¿Aló? Ajá, ya lo tenemos. Magistrado, con relación a este tema, usted decía que no aceptaban chantajes producto de los ataques reiterados contra su persona y otros miembros del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué responde usted en torno a esto de la doble nacionalidad que, bueno, le impediría ejercer el cargo que ostenta? Magistrado, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, fíjense una cosa. Nosotros hemos recibido ataques diversos que provienen de varios sitios, varias fuentes. Hay un ataque personal a mí, estableciendo que yo no cumplo los requisitos de ley y constitucionales, y también otros compañeros que han sido objeto de ataque, pretendiendo ensuciar su nombre y, por supuesto, la majestad del tribunal, queriéndolo involucrar con temas de narcotráfico y otras actividades también ilícitas. Yo quiero decir con mucha responsabilidad que nosotros fuimos designados como magistrados por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y presentamos nuestra documentación cumpliendo con los requisitos que fueron objeto de revisión por cada uno de los miembros del Comité de Postulaciones y la sociedad civil. Lógicamente, cuando nosotros estamos haciendo un estudio de revisión sobre el crimen organizado, yo estoy consciente de que abrimos una caja de Pandora, y al abrir la caja de Pandora, algunas personas, en vez de revisar el problema central, que es el caso más grande de corrupción, que ya nosotros hemos detectado y que ya hemos decidido de que existe causa probable de enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moro, y que también observamos un entramado muy peligroso que hace ver Bien, me dice que se cayó la llamada, me dirán internamente qué hacemos. Podemos ir a la pausa si es breve y aprovechamos para tratar de establecer el contacto. Si lo tenemos antes, me avisan para terminar la conversación. La verdad queríamos precisar con nuestro invitado, él recibe las llamadas del exterior, bueno, su reacción, su respuesta ante estos señalamientos contra su persona y contra otros magistrados del máximo tribunal en el exilio que, bueno, surgieron curiosamente horas antes de que anunciaran la decisión de iniciar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. Efectivamente ellos ayer, entre otras cosas, invocaban la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, tomando en cuenta el entramado, la información que manejan, no solo en el marco de esta averiguación concretamente referida al caso Odebrecht en nuestro país, sino las ramificaciones más allá de nuestras fronteras. Y decía el magistrado ayer a propósito de este tema que no iban a aceptar chantajes. De momento lo que ha dicho es que cumple con los requerimientos de ley. Queríamos simplemente precisar esta situación en concreto. Me dicen que vamos a hacer un corte para ir a publicidad y ver si tenemos suerte y conectamos nuevamente con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el doctor Miguel Ángel Martín. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Bueno, ha sido imposible conectar nuevamente con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Trataremos de hacerlo, evidentemente, en los próximos días para ahondar en esta decisión, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, también en las próximas horas enviará notificación oficial a la Asamblea Nacional para que tome determinación en torno a la apertura, el inicio de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro a propósito del escándalo de Odebrecht. Recordar que en la dispositiva que se dio a conocer ayer desde Bogotá, desde el Senado colombiano, bueno, el máximo tribunal determinó que hay mérito suficiente para enjuiciar
a Nicolás Maduro, quien ejerce la presidencia de la República, por la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. A propósito de la Cumbre de las Américas, bueno, faltando horas, yo les diría algunos días para este encuentro, Venezuela estará en el tope de la agenda, como decía el presidente Macri de Argentina el día de hoy. El gobierno de Perú afirmó estar preparado para la llegada hipotética de Maduro. Decíamos que algunos medios de comunicación estaban sopesando esa posibilidad, estaban especulando con esa posibilidad. Martín Vizcarra, presidente peruano, señaló que el mandatario venezolano manifestó que no le interesa asistir a la Cumbre de las Américas. Habrá que ver si concurre o no. A pesar, insistimos, de que no está invitado. Quien ya anunció que cancelaba el viaje es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo decíamos al inicio. La razón tiene que ver con la crisis producto del ataque químico a Siria. Se espera, una decisión o un anuncio de este gobierno, el norteamericano, en torno a este tema en las próximas horas. Además, a propósito de la corrupción en nuestro país, la delincuencia organizada, dinero que se ha perdido y que no ha sido invertido, por ejemplo, en salud, en alimentos. Bueno, detuvieron en España a 2 venezolanos vinculados con el Panama Papers. Una de ellas era tesorera de la Nación, fue enfermera del expresidente Chávez. Según la investigación, la pareja de estas personas estuvieron involucradas con el gobierno de Hugo Chávez y tal como recuerda el portal web de Armando.info, se trata de una denuncia que se hizo hace bastante tiempo en nuestro país y que finalmente tiene un resultado que termina con la detención de estas 2 personas. Hablamos de Adrián José Velázquez Figueroa, que fue edecán del expresidente Hugo Chávez, y su esposa, que fue ex tesorera de la Nación, Claudia Patricia Díaz Guillén. Con esta información nosotros hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los microbios buenos. Nuestro cuerpo está atiborrado de microbios. Billones de estos microorganismos conviven en nuestro cuerpo y son fundamentales para nuestra salud. Nuestro microbioma, formado principalmente por bacterias, nos permite digerir lo que comemos y nos protege de patógenos invasores. Desde 2012, 4 investigadoras venezolanas,
María Gloria Domínguez desde los Estados Unidos, Mónica Contreras desde Caracas y Magda Magris y Glida Hidalgo desde Puerto Ayacucho se han dedicado a estudiar el microbioma humano en individuos de distintas partes del mundo. Sorprendentemente, han descubierto que el microbioma de un indígena del Amazonas es muy distinto al de un norteamericano, pero más parecido al de un africano, y pareciera ser que el estilo de vida juega un papel fundamental en la composición de este microbioma. Un ejemplo de esto son los partos por cesárea, que alteran sustancialmente el microbioma del bebé. El contacto del recién nacido con las bacterias de la vagina de la madre durante el parto afecta el tipo y la cantidad de bacterias que tendrá ese bebé en su cuerpo, algunas de las cuales les confieren cierta protección a futuro contra enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca y el asma. A partir de estos resultados, se han comenzado a explorar maneras alternativas para exponer a bebés recién nacidos por cesárea a las bacterias vaginales de su madre. Hallazgos como los de las científicas venezolanas revolucionan hoy la comprensión de numerosas patologías y en general de nuestra salud. Sin duda, tenemos mucho que aprender de nuestros microbios. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Bueno, decíamos al inicio que a partir de esta hora hablaremos ampliamente acerca de lo ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo el papel de la Asamblea Nacional. Vamos a conversar, a partir de este momento retomamos esta discusión con el diputado Viallo Pilieri, cortamos comunicación producto de la llamada con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero quisiéramos retomar, la idea con la cual iniciamos conversación y tiene que ver con el papel de la Asamblea Nacional a partir de este momento. La justificación para no discutir el caso del antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro tiene que ver con la notificación oficial. Están a la espera de esta notificación. Diputado Pilieri, usted ha expresado su opinión al respecto. Creo que tuvo la oportunidad de escuchar la primera parte de la intervención del magistrado Miguel Ángel Martín. Él, entre otras cosas, hablaba de los alcances de la sentencia, de la gravedad del problema que tenemos en nuestro país con el crimen organizado. Este es solo uno de los casos que lo refleja. Su comentario, ¿lo escuchamos? Sí, efectivamente el juicio de un presidente de la República en Venezuela pasa primero por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y en este caso el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el cual ya tomó una decisión el día de ayer, y posteriormente por una decisión que puede ser una de dos, o que la Asamblea Nacional decida que si hay los méritos suficientes para empezarle el juicio, o que no los haya. Nosotros primero debemos decirlo con mucha firmeza y claridad. Nosotros reconocemos a la Asamblea, al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el que está por motivos de fuerza mayor sesionando fuera de nuestro territorio. Lo reconocemos primero que todo porque además fue el que eligió esta Asamblea Nacional, el legítimo y único parlamento que tiene Venezuela. Eso por una parte. Por otra parte, entendemos que hay suficientes pruebas, y las estábamos escuchando en voz del presidente, del magistrado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que hay suficientes méritos, suficientes motivos, suficientes pruebas, las cuales obviamente tendrá que la comisión especial que la Asamblea Nacional designe sea portadora de esa investigación. Por esos elementos, por la gravedad que está sucediendo en Venezuela, porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre, porque en Venezuela la gente se está muriendo de mengua, porque en Venezuela
es un país extrañísimo hoy, donde en las panaderías tú tienes que ir a preguntar si hay pan, si tienes que ir a una farmacia a preguntar si hay medicamentos, donde si vas a un banco a preguntar si hay en efectivo, no puede esperar mucho tiempo. Por eso nosotros en la fracción 16 de julio nos tomamos con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, nuestro papel de pedir en la primera sesión que hubo después de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el que se incorporara en los puntos de agenda de discusión de hoy este tema. Bueno, lamentablemente hubo otro punto de vista de la mayoría de nuestros estados de que tenemos que esperar la notificación oficial, y como lo dijo el presidente del TCJ Legítimo, hay muchas formas de notificarlo, hasta de manera electrónica, y él admitía que ya había dado esa orden y que estaba en proceso o en curso. Nosotros hoy no estábamos pidiendo de ninguna manera que hoy se aprobara, pero sí que se iniciara, que se tocara el tema, que el tema comenzara el debate, porque los venezolanos están desesperados los que estamos aquí, y están desesperados casi los 5 millones que se han ido fuera del país, y que estoy seguro que la inmensa mayoría quisiera regresar, y entienden que una forma de regreso es que hay un cambio de gobierno constitucionalmente hablando. No estamos hablando de otra manera, porque todo esto está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué puedo decir hoy? Hoy no se incorporó en el debate la fracción de julio, y voy a dar fe de eso, va a seguir insistiendo en que el tema se toque en la inmediata oportunidad posible, y no solamente que se toque, sino que se apruebe y que se lleve hasta las últimas consecuencias. Ahora, diputado, varios temas. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barbosa, decía que es necesaria mayoría calificada para que salga adelante esta solicitud ante juicio de mérito, que yo quisiera su comentario en torno a este tema. Y por otra parte, acerca de la gravedad de lo que se ha denunciado en el marco de la decisión. Estamos hablando de uno de los más grandes escándalos de corrupción de América Latina y sin duda alguna de Venezuela, el país con mayor daño patrimonial, el segundo en haber recibido mayor cantidad de dinero por sobornos en el marco del escándalo de Brecht. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Bueno, con respecto al primer punto, hay un error de interpretación. No es cierto que hace parte de los diputados de la Asamblea Nacional. Lo que dice la ley del Tribunal Supremo de Justicia es las 2/3 partes del tribunal, no de la Asamblea Nacional. Y los hay, porque si revisan la decisión, si mal no recuerdo, son 24 o 25 de los magistrados que firmaron de 32. Por lo tanto, ahí están las 2/3 partes. Entonces, ahí hay un primer error de interpretación. Repito, es las 2/3 partes del máximo Tribunal de Justicia, no de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es con mayoría normal, simple, no habla de mayoría calificada. Eso primero. Y sobre lo segundo, efectivamente, es lo que hemos escuchado. Y por eso nos llama la atención, y por eso nos alarma, y por eso la prisa al solicitar nosotros el que se incorpore el tema en la primera sesión que se hubiese presentado, porque es un tema que ha salpicado a muchos gobiernos, ha salpicado a muchos gobiernos de distintos países, ha salpicado a muchos funcionarios y a exfuncionarios, y por lo tanto nosotros queremos conocer y atender el caso con toda la responsabilidad del caso. Ahora, las posibilidades de que esto llegue a feliz término, diputado, es decir, que tenga reconocimiento al menos internacional. Internamente ya sabemos cuál es la posición del gobierno. Ayer el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal denigraba de los magistrados, evidentemente hará caso omiso a esta decisión o incluso a la determinación que tome la Asamblea Nacional, pero la posibilidad de que esto trascienda más allá de nuestras fronteras y tenga legitimidad al menos para otros gobiernos, otras instituciones en el mundo, en la región. ¿Qué puede comentarnos? Bueno,
lo estamos viendo. Este gobierno, este régimen reconoce lo que le conviene y reconoce lo que no le conviene. Reconocía a la fiscal general de la República hasta que le convino, ya no la reconoce. Reconocía a la Asamblea Nacional cuando le convenía y no la reconoce desde que no le conviene. Bueno, eso a nosotros no nos extraña. Nosotros sí reconocemos al Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Nosotros reconocemos toda la investigación que tenga que hacer la Asamblea Nacional, repito, sin ningún tipo de prejuicio, un tipo de manipulación y chantaje, la que tenga que hacer de manera seria y responsable. Y con respecto a los gobiernos del mundo, a las pruebas nos remitimos. Hace escasos horas, diría yo, el presidente Macri y por supuesto también el presidente de España emiten un juicio firme y público con respecto al no reconocimiento del proceso fraudulento y la farsa electoral convocada por la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo 20 de mayo. Por lo tanto, sí hay en el mundo claridad de lo que está sucediendo en Venezuela, y no solamente claridad, hay preocupación, y por esta misma preocupación nosotros los venezolanos no podemos, especialmente los que tenemos algún tipo de responsabilidad, hacernos de la vista gorda. No es posible que en el mundo haya más claridad que en algunos dirigentes acá en Venezuela con respecto a la situación que está sucediendo. Si me permite, diputado, tenemos un extracto de esa declaración a la que usted hace referencia, declaración conjunta entre los presidentes de Argentina y España el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri haciendo referencia a lo que usted ha dicho, este tema del desconocimiento de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo mes de mayo, una posición que además respalda su homólogo español, Mariano Rajoy. Lo escuchamos y quisiera su reacción. Futuro. El potencial de nuestros dos países y de nuestras relaciones bilaterales es inmenso y creo firmemente que trabajando mano a mano con el presidente Macri podremos aprovecharlo plenamente. Sí, creo que, perdón, la presencia que empresarial el sonido, pero es un poco más adelante, justo es la respuesta a, más adelante, unos minutos más, a la periodista de ABC de España. Ya lo tenemos, ahora sí, el presidente Mauricio Macri de Argentina. Albert Rivera amenaza o advierte con apoyar la moción de censura a Cristina Cifuentes. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a reaccionar frente a esa amenaza? ¿O va a poner un candidato como él pide o no va a hacer nada? Muchas gracias. Bueno, lo primero, en Lima va a estar, en el tope de la agenda está el tema Venezuela. Ahí vamos a debatir los países que asistimos a esta cumbre, insistiendo en que esta elección no tiene validez, que no hay una elección democrática y que realmente esperamos que se liberen los presos políticos, que se establezca un cronograma electoral en serio para permitir a los venezolanos elegir cómo seguir hacia el futuro. Y por supuesto se intentarán ver qué otras medidas complementarias se pueden agregar, pero siempre reiterando que no vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo, no sé, no importa la fecha que sea, porque no tiene ningún valor esa elección, por más que el señor Maduro me insulte, no vamos a reconocer como un presidente democrático, porque hace rato que no hay democracia en Venezuela. Yo me sumo a esas palabras y sobre el otro asunto es un tema de los partidos, no sé si alguien amenaza. De España, Mauricio Macri y Mariano Rajoy. Yo quisiera el comentario del diputado, porque la pregunta que yo le haría es si hay acuerdo, si hay consenso en la Asamblea Nacional acerca de la posición que va a asumir el Parlamento una vez se celebren estos comicios que, escuchado usted, no van a ser reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. En la Junta Directiva figura un diputado de Avanzada Progresista, usted me corregirá si me equivoco, del partido de Henry Falcón, quien va a concurrir a los comicios. ¿Lo escuchamos? Bueno, primero que coincidimos plenamente con el presidente Macri de Argentina y con el presidente, con Rajoy. Coincidimos de que este proceso electoral es legítimo,
es ilegal y fraudulento, nosotros lo hemos calificado como una farsa. Entre otras razones, porque primero tiene un pecado original. El pecado original es que ha sido convocado como órgano espurio en la Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado, no hay condiciones de ningún tipo y lo venimos viendo durante los últimos tiempos. Por lo tanto, tanto el proceso como la resulta de ese proceso para nosotros solamente es ilegal y no está reconocido. Con respecto al Parlamento, la fracción 16 de julio, de la cual somos parte, lo hemos dicho con claridad desde el primer día. Nosotros no reconocemos esto. Y también hemos visto, hemos escuchado y hemos conversado con la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional y están en una actitud similar. Quizás con algunos bemoles, quizás con tonalidades distintas, pero con el objetivo claro del no reconocimiento ni del proceso electoral ni del resultado que el mismo arroja. Sin embargo, a partir de la celebración de los comicios, habrá una nueva división en la Asamblea Nacional, porque varios diputados forman parte del partido político de uno de los candidatos. Hablo de Henry Falcón. Quisiera su reacción, su comentario y saber si usted ha discutido con sus colegas en el Congreso, en la Asamblea, acerca de este tema. ¿Lo escuchamos? Bueno, nosotros hemos hablado y debatido sobre el proceso electoral. Lo hemos hecho en la Asamblea, lo hemos hecho como política, lo hemos hecho como fracciones, lo hemos hecho en la calle. Y lo que se recoge en la calle es similar a lo que hemos estado discutiendo en cada una de las instancias. La gente cree en este proceso, la gente tiene serias dudas con el proceso electoral, la gente sabe que el órgano convocante es un órgano ilegal y por lo podemos ver en la calle, no hay ambiente electoral de ningún. Las personas que insistan en el tema electoral, unos pueden ser por ingenuidad, porque desconocimiento de lo político, y no dudo que pueda haber también una cuota, en algunos no los juzgo a todos, en colaboracionistas. Nosotros sí estamos claros, repito, la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, la mayoría de los partidos políticos de la oposición, y en el caso nuestro, la fracción 16 de julio, no reconocen como un proceso válido el proceso presidencial y del Consejo Legislativo que ha sido convocado, y menos aún sus resultados. Los diputados que piensen lo contrario, que crean lo contrario, tendrán que dar sus explicaciones y tendrán sus razones, porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado, pero donde cada quien tiene responsabilidades individuales y cada quien, por supuesto, tiene que ser juzgado y tiene que ser evaluado por sus acciones y por sus opiniones por la gente. Finalmente, diputado, ¿existe consenso o claridad en torno a la estrategia de la oposición de cara a esta fecha? Incluso el día después es una discusión que está abierta y aparentemente no hay respuesta a esta inquietud que tienen tantos venezolanos. ¿Lo escuchamos? Bueno, tú mismo lo has dicho con mucha claridad. Está en discusión, está en formación. Recuerda que no es que un gobierno normal, no es un régimen normal lo que estamos enfrentando. Lo que los venezolanos están pasando hoy, el hambre que se está pasando, la situación de falta de atención médica, la situación de falta hasta de lo más normal y común que para un país es algo habitual, en Venezuela no lo hay. Eso también está pasando en lo político, y como está pasando en lo político, el proceso de construcción, no solamente de la narrativa antes del 20, durante el 20 y posterior al 20, o sea, a partir del 21, está en proceso no solamente de ponernos de acuerdo, sino en proceso de construcción. Diputado Viallo Pilieri, gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos. Diputado por el Estado Yaracuy, miembro de la fracción 16 de julio, dirigente de Convergencia, bueno, expresando opinión, análisis acerca de lo ocurrido en las últimas horas, este antejuicio que inicia el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro en el marco del escándalo Odebrecht, el papel que tendrá que jugar la Asamblea Nacional. Hoy su directiva informaba que no había sido notificada
publicada oficialmente, y por supuesto la posición de la comunidad internacional frente a las elecciones en nuestro país, que no serán reconocidas, al menos por países como España y Argentina, tal y como lo informaban sus presidentes. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información a propósito de la razón que esgrimió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para cancelar su asistencia a la Cumbre de las Américas. Bueno, este posible ataque a Siria, diarios como El País de España, con información desde Washington, dicen a esta hora que la permanencia del presidente en los Estados Unidos echa al traste su primer viaje a América Latina, región donde su popularidad toca mínimos. Hay gran expectación en torno al tema Venezuela en el marco de la cumbre. Lo cierto es que Rusia hoy vetó la resolución de Estados Unidos sobre Siria y, entre tanto, bueno, en ese país se preparan ante la posibilidad de un ataque de los Estados Unidos conjuntamente con aliados. Siria se pone en alerta y moviliza sus tropas por este posible ataque, información a la cual, por supuesto, haremos seguimiento por el impacto mundial que va a tener. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.